El pecador de infidencias se va del gobierno. Infidente, absolutamente infidente, inconveniente para un macropartido polarizado totalmente y que requería de un comunicador y una vocería más tranquila, más confidencial, si cabe el término. Pero imagina Eduardo Mangas en un momento que está dando una conferencia de esclarecimiento de escenarios, pero para un consumo súper interno. No sabía que habían cualquier cantidad de actores de su partido que podían estarle grabando, como en efecto ocurrió. Entonces las verdades de Eduardo Mangas se expresan precisamente en Diario Expreso. Estaba leyendo que el secretario, el señor presidente Lenín Moreno, don Eduardo Mangas, que está a este momento en el ojo del huracán y que nadie atina a pensar su futuro administrativo o estratégico o el señalamiento que le dé el señor presidente luego de su viaje al Vaticano, que es una invención, no creo que de Mangas, pero de mangas o de faldas, como dicen acá nuestros antiguos. El hombre tuvo que improvisar algunos escenarios para el señor presidente, que entiendo debe continuar confiando en él, después de tantos años de confidencias íntimas, de planes trazados, de estrategias diseñadas. Y al final de los finales, oyendo lo que les interesa a ustedes esclarecer en sus mentes de ecuatorianos súper engañados, que no imaginaban los alcances que tenía esta confrontación entre los líderes del partido de gobierno, no sabían que estaba instalándose. Cuando yo reviso la grabación, la confesión está tan sorprendente, tan infidente y tan confiada de parte de Eduardo Mangas, ante un auditorio extraño, pues, además de no muy buen nivel y necesidad estratégica de enterarles de tantas cosas. Parece que él tenía ese momento una intencionalidad de transferir lo que había él conservado como un secreto de Estado y habían diseñado en todos los aspectos entre 3 personas prácticamente. Son 3 personas las que elaboraron este contenido estratégico que acaba de ser conocido por el país instruido. El resto de ecuatorianos, un 95% de ecuatorianos menos instruido y menos interesado en conocer realmente lo que ocurría, esta manga de infidencias no le va ni le viene, o no entiende, o simplemente dicen es un asunto pasajero. Expreso ha recogido 7 diferentes temas en frases y las reacciones de actores políticos o personas directamente mencionadas por el señor Mangas en el audio. Habla de las últimas elecciones, habla que las denuncias de corrupción son hiperverdaderas, no son inventos de la oposición, responden a circunstancias reales. O sea, se feriaron el Ecuador. Y muchos diplomáticos que estaban al servicio del expresidente le transferían
Desde el primer minuto que el presidente Moreno se instaló en Carondelet, le transferían a Correa lo mínimo, cada detalle, cada circunstancia que iba haciendo o resolviendo o tratando de imponer y poner en vigencia alternativas, precisamente con el trío, digamos, más cohesionado que tenía el nuevo Palacio de Gobierno. El señor presidente, su secretario de presidencia y obviamente su esposa, que además de talento, tenía un amplio conocimiento de las relaciones internacionales que había indagado en su sede ahí en Europa. Luego, aquí tenemos los escenarios. Hablaban de las últimas elecciones. ¿Usted tiene extractado tema por tema o es de corrido lo que tenemos para ofrecer a la ciudadanía? ¿Le damos o no le damos? Es muy largo. Periodísticamente es harto inconveniente, pero en un momento dado, resumimos. La gente instruida, la gente curiosa, la gente que vive en este mundo, se habrá repetido por 3 o 4 ocasiones. Por ejemplo, los empresarios no cupulares, como quien nos acompaña esta mañana, Patricio Alarcón, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio, sí se ha de haber repetido, por lo menos, para entender adecuadamente el contenido estratégico que emana de esas infidencias. Un personaje que pecó de infidente, dice Diario Expreso, el secretario del señor presidente Lenín Moreno, Eduardo Mangas. ¿Qué le pasó? Para comenzar, voy con Sebastián Mantilla Vaca, académico, un personaje en el análisis de carácter ideológico, político. ¿Qué le pasó en ese momento a una personalidad, aparentemente a un estratega de la significación que tenía Moreno en él? Creo que la mayor parte de la gente que estaba alineada con el nuevo partido, el liderado en este turno de decisiones por el presidente Moreno. ¿Usted tendría alguna respuesta respecto a la carga de infidencias que confía a un elenco de ciudadanos, sí, en verdad, dirigentes de capas partidistas muy importantes? Creo que se trata de una reunión de gobernadores, de líderes de todo el país, en primer lugar. Pero tantas cosas que él tenía que reservarse, ¿por qué en un momento dado le transforma en una conferencia como para, o a un cuento que le echa a un grupo de amigos íntimos, o a la familia íntima, cuando ahí estaba gente que simplemente cogió el celular y sin picardía de comienzo, dijo esto para estar a tono con el pensamiento nuevo del partido, yo voy a grabar para no olvidarme, y lo acogía como una especie de instructivo, ¿no? Le voy a grabar al señor Mangas. Después dice, no, pues es un material rico en una estrategia, y dice, y esto le puede interesar a fulano, y comienza a irradiar todas estas cosas. ¿Y cuáles serán los temas? Las últimas elecciones, si las denuncias eran o no verdaderas respecto. José Hernández, miembro del equipo periodístico de los Cuatro Pelagats, un equipazo que ha servido en la coyuntura nacional con gran beneficio de inventario. Diplomáticos al servicio del expresidente, hablan del diálogo.
se confiesa de tal manera, Eduardo, que dice que incluso perdieron o iban a perder las elecciones, que es lo más complicado, y de donde el asismo va a sacar los mejores inventarios. Ahora sí, don Guillermo Lasso dirá, yo tenía toda la razón. Y claro que se notó algo extraño al final en los resultados. Y aquí protestamos abiertamente, pues recuerden ustedes, aunque el señor Lasso nos considere a todo el mundo sus adversarios, como que nos hemos puesto de acuerdo con el beneficiario, que ahora sabemos aparentemente quién ha sido. Todo esto es, señores oyentes, un enredo impresionantemente grande y grave. Esta afirmación del señor Mangas de que se quiso que perdiéramos las elecciones, que el presidente Correa de adrede le impuso la candidatura de Jorge Glass, que el presidente Moreno finalmente tuvo que aceptar, porque de lo contrario la situación se complicaba. José sabe perfectamente los entretelones de todo esto. Estamos aquí en la parte de analizar por qué todos estos episodios, como en una conferencia para gente que tenía la seguridad de que no iba a salir una sílaba de estas declaraciones, el hombre se reveló con tantos detalles y con tantos temas estratégicamente prohibidos de exhibirse. Y las frases que usó el secretario del presidente Moreno, todo lo que ustedes han definido en 4 entregas, analizando este tema, 4 entregas, la mayor parte redactadas por usted. Así es que estaba yo haciendo tiempo, ciertamente, José, hasta que usted llegue y nos dé la precisa. ¿Cómo analiza usted esta circunstancia? Infidencia sería el capítulo y su denominación. Infidencias de Eduardo Mangas. ¿Qué imaginó él o qué provecho buscaba sacar de esto? ¿Se atreve como periodista a pensar, como hombre, como ciudadano tan experimentado e inteligente, que revelan estas confesiones de Eduardo Mangas a un público inexacto, impreciso, un público que llega a ese momento y son puro desconocido? Da esa impresión, porque habla de gobernadores. Le estaba esperando, José. Muchas gracias. Saludo de nuevo a José Hernández de los 4 Pelagatos, periodista profesional importantísimo en esta coyuntura, a Sebastián Mantilla Vaca, académico, y al empresario don Patricio Alarcón, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio. La representatividad creo que es la que más conviene para analizar esta temática. ¿Cómo ve a Moreno y cómo ve la circunstancia creada por el señor Mangas? José, muy buenos días. Buenos días, Gonzalo, a Sebastián, a Patricio, igualmente, y a sus oyentes. Gracias por la invitación, Gonzalo. A ver, yo creo que aquí hay los hechos y hay las consecuencias, y hay la lectura de los hechos y las consecuencias. Los hechos creo que están ahí. Hay un video, hay un audio de 37 minutos sin interrupción, en el cual el señor Mangas efectivamente hace estas confidencias, infidencias o explicaciones, y se las hace a gente que, por lo que sabemos, esto lo hizo en Cuenca en una reunión con gobernadores y con algunas autoridades, digamos, de Alianza País, también miembros del gobierno. No eran tantos, pero ¿por qué las hizo? Parece que daría la impresión que es dar información, mostrar un poco la dificultad,
el momento, dar elementos para la lectura de sus contertulios. Digamos que eso ponderar tal vez su rol, su papel. Eso es posible, uno puede siempre pensar en cosas, Gonzalo, pero digamos que más allá de lo que está dicho, me parece que la lectura importante, lo que hay que hacer es las consecuencias y lo que se viene. Y las consecuencias también están ahí, es decir, el señor Mangas creó un problema en el interior del gobierno. Hubo malestar en el gobierno, Lenín Moreno no estaba para nada contento. Esto hace que empieza a ver un poco veamos cómo fueron creciendo los mecanismos para ver cómo lo salvaban al señor Mangas, o que primero hicieron algunos contactos con medios para decirles que bajen el tono con este audio, ¿no? Y eso a los pidieron. Testigos de la locución. No, a los medios para que no amplifiquen este mensaje. Segundo, cuando vieron que esto ya no tenía mayor, o sea, que esto iba creciendo, lo que hicieron fue que el señor Mangas hizo el comunicado que todos conocemos, en el cual efectivamente él dice, el autor de eso soy yo, y la segunda cosa importante que dijo es, esto no concierne en absoluto al presidente de la República. Es decir, lo que yo dije no alcanza a como que si fueran, y esto fue una línea de defensa del gobierno, tratar de tratar de decir que lo que él está diciendo son interpretaciones, y la verdad es que no son interpretaciones, son hechos. Decir que perdieron la primera y perdieron la segunda vuelta no es una interpretación, es un hecho, es decir, es un hecho para quien lo está diciendo. O sea, él está diciendo perdimos, no está diciendo pienso que perdimos, imagino, no, está diciendo perdimos la primera, perdimos la segunda, y termina la frase diciendo casi perdemos las elecciones. Entonces, eso es un problema. Decir, Gonzalo, que crearon esta comisión de la transparencia y de lucha contra la corrupción para cortocircuitar la comisión anticorrupción, que en ese momento, según él mismo dice, había alcanzado altísima notoriedad, eso es también un hecho. Decir que el Ejecutivo va a jugar un papel absolutamente pasivo en la lucha contra la corrupción es decir una definición de lo que hizo el gobierno. Decir que el diálogo lo convirtieron en una suerte de tontómetro, eso es un hecho. Es decir, está diciendo cosas de las cuales él se hace cargo. Él se hace cargo. Entonces, esto creó un problema con los empresarios, creó un problema con la oposición, creó un problema con la opinión, y efectivamente el señor Mangas hizo este comunicado, no funcionó, lo llaman la oposición a la asamblea, se unen correístas y morenistas y lo salvan, es decir, no permiten que el señor sea convocado, porque iba a tener seguramente preguntas un poco comprometedoras para las explicaciones y para el gobierno, y finalmente se dan cuenta de que el señor se tiene que ir. Entonces le piden la renuncia. Pero el ejercicio persuasivo de Mangas, ¿a dónde apuntaba? ¿A qué objetivo estratégico? No veo a dónde apunta el ejercicio de hacer esas confidencias, Gonzalo. Es decir, eso ya está un poco en el señor Mangas. No sé. Es significativo que hagamos un intento de descubrir qué buscaba el señor Mangas con esta revelación. Yo esa información no tengo. A un público inexacto. No, pero es de deducción. ¿Qué colegiste? No puedo colegir nada ahí, Gonzalo, porque no puedo. Es decir, el señor, puedo imaginar cosas, pero no, me parese que eso entra en el campo de la especulación. Y subjetividad. Y sí, y yo creo que no sé, es decir, no veo yo para, es decir, apuntar hacia qué perseguía, tocaría preguntarle al señor Mangas. Lo que sabemos es que efectivamente hay un problema, el señor se resuelve este problema sacándolo. No sé si esto se parará por lo que dijo el señor Mangas, concierne al gobierno, no lo concierne a él. Y entonces esa cola queda. Y por otro lado, me parece, Gonzalo, solo doy un punto ahí para el análisis, me parece que esto significa que la población es mucho menos tolerante este rato
con el gobierno y sus jugarretas, mucho menos tolerante. Es decir, es esta cosa de que de pronto vemos, todo el país vemos lo que pasó con Richard Espinosa, pero el señor no se va. Es decir, el presidente de la República no lo saca. El señor Espinel, vimos cómo en Teleamazona el señor no pudo explicar cómo obtuvo una casa de más de 350,000 dólares, y el señor no pudo explicar. Y se queda. Es decir, esto a mí me parece que hasta un cierto punto, hasta ahora, Lenín Moreno y el gobierno habían podido un poco pasar de agache, porque creo que la gente se está cansando de eso. Es decir, ahorita ya quieren un gobierno, la opinión está queriendo un gobierno, Gonzalo, que empiece a gobernar como era normal haberlo hecho desde siempre y que no fue con el presidente Correa. Es decir, cuando hay un ministro que la embarra, se tiene que ir el señor. Cuando hay un ministro que no explica cómo tiene una fortuna, no solo se tiene que ir, sino tiene que pasar el expediente a la Fiscalía General de la Nación. Es decir, esos temas que han sido no normales en el país y que da la impresión de que Alianza País se acostumbró de que así puede gobernar porque así lo impusieron, me parece que eso ya tocó techo y me parece que la gente hoy, y el caso lo pongo como ejemplo, lo del señor Mangas, me parece que el señor rebasó un umbral y efectivamente se tenía que ir. No solo se tenía que ir, sino ahora tiene que explicar qué fue lo que ocurrió. Pero ¿cuál fue la intención, politólogo? ¿Cuál fue la intención, Sebastián Mantilla Vaca, distinguido catedrático universitario, que nos honra con su presencia esta mañana? ¿Qué propiciado buscaba el señor Mangas con una explicación tan minuciosa, tan acelerada de cosas, tan infidente? Una situación que nunca imaginábamos en un estratega premiado con la confianza del presidente Moreno durante tanto tiempo, se cae al enfrentar a un público disperso de rangos prácticamente medios de liderazgo dentro del partido, en una ciudad muy respetable, pero que no tampoco incorpora a ser la capital ideológica de Alianza País ni cosa por el estilo. Se le va y sigue hablando y sigue hablando y sigue comentando, buscando convertirse incluso en un héroe intelectual y estratégico en el partido. Si no hubiera sido por estas cosas que yo sugerí, que yo puse en operación, esto sí va al diablo, dice a momentos. Entonces deja ahí en la gente pensando de que primero determinadas definiciones aparentemente del pueblo ecuatoriano en elecciones no son las auténticas. No hay derechos, no hay transparencia. En lo que se piensa está este momento rigiendo al país. Le ponen una situación muy difícil hasta al menor analista, que es un hombre de la calle, un líder de opinión barrial. Difícil explicar cómo es que el señor Mangas explica todos estos pormenores de una estrategia que tenía que ser lo que es una estrategia, ¿no? Silenciosa y solo para él, pues, si él ha sido además el artífice. No sé qué opine usted, doctor, bienvenido, muchas gracias. Sebastián Mantilla. Gonzalo, gracias, un gusto estar aquí, un cordial saludo a usted, a Patricio, a José y a todas las personas que tienen la gentileza de escucharnos. Lo que está ocurriendo ahorita y lo que ha ocurrido con las declaraciones del señor Eduardo Mangas, exsecretario de la presidencia, es realmente grave, porque de alguna manera evidencia lo que parecería que en realidad buscaba o pretendía hacer el gobierno. Y comienza, como ha mencionado José Hernández, menciona una serie de hechos que son realmente preocupantes. Es decir, que no ganaron las elecciones en primera y en segunda vuelta, sino que eventualmente ganaron con fraude. No dice la palabra fraude, pero menciona de que no ganaron las elecciones. De que el proceso de diálogo simplemente era una especie de engaño para tratar de conquistar, juntar a los sectores productivos y otros sectores para que de alguna manera apoyen este proceso inicial del proyecto de Moreno.
sobre el tema de la candidatura de Glass, de que siempre se opuso a la candidatura de Glass por una serie de motivos, pero que Correa fue el que impuso esa candidatura, que eso es lo que sabíamos de alguna manera. Y que incluso también sabíamos que el mismo Correa no se animó a poner a Glass como candidato a la presidencia porque sabían que Glass era un pésimo candidato y por eso vieron la opción de Moreno. Y otras cosas más que realmente son muy preocupantes. Ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo así dijo en ese espacio, en ese escenario, con posiblemente gobernadores de todo el país, de Alianza País, esas declaraciones? Le digo, Gonzalo, ahí yo creo que realmente quien sabe y quien podría decir enteramente la verdad ahí es el mismo señor Eduardo Mangas. Pero podríamos interpretar, y de esa interpretación podrían surgir varias posibilidades. La una puede ser de que el señor Mangas, de alguna manera, con la intención de querer, por ejemplo, ahora fortalecer las huestes del partido. Ve usted que vino Correa, ha habido división, ha habido pugnas por disputarse, por ejemplo, la presidencia de Alianza País, se hizo la convención en Esmeraldas, que no le fue bien al señor Correa, etcétera. Parecería que esas palabras eran como palabras un poco vinculadas con todo lo que podría ser la esencia del correísmo. Es decir, no se preocupen, compañeros, que el proceso sigue igual. Hubo, como es, ganamos las elecciones haciendo tal vez trampa. Este tema del diálogo, no se preocupen porque no es un tema de entregar a la derecha o a los empresarios las decisiones del gobierno, sino las decisiones las terminamos nosotros tomando. Incluso arrogándose funciones, le digo, funciones del mismo presidente de la República. Yo incluso cuestionaría también ahí, haciendo un paréntesis, hasta qué punto un poco también parte de las decisiones políticas claves de los últimos 6, 7, 8 meses han sido ideadas también por el señor Mangas. Yo creo que más bien ha pecado por inexperto, ha pecado por imprudente y ha pecado por, digamos, por tratar de estrenarse en política y le ha ido pésimo. Entonces yo no creo que incluso que detrás de las decisiones claves que se han tomado en política, él haya estado detrás. Posiblemente habrá estado escuchando junto al señor Lenín Moreno lo que pensaba Gustavo Larrea y otros estrategas políticos, que sí lo son. Pero uno no entiende exactamente qué es lo que pudo haber pasado, pero yo pienso que eran, digamos, como palabras para juntar al rebaño que ha estado descarriado, que se ha querido de nuevo afianzar la línea correísta, decirles, compañeros, vengan. Esa podría ser el primer escenario o la primera intención del señor Mangas. La segunda, Gonzalo, puede ser que si es que usted ve también incluso lo que está pasando, o sea, lo que está pasando ahorita, esta disputa pero enconada entre el bando morenista y el bando correísta. O sea, uno, le digo lo que ha dicho el señor Mangas, ¿es realmente una bomba o es realmente un golpe fuertísimo contra Lenín Moreno? Entonces la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿y Mangas a quién juega o de qué lado juega? Exacto. ¿O es morenista o a la final es correísta? ¿O resulta que ahora le hizo un gran favor a Correa diciendo este tipo de infidelidades y dice, uy, se me fue, me dieron grabando, me grabaron esta grabación y chuta, qué pena, qué infidencia tan grande? Mire, este es Las infidencias resultan interesadas, le pregunto. Claro. Porque ya pasa de una infidencia y vuelve a topar la misma capítulo de heroicidad que se autoatribuye, que de lo contrario las cosas no hubieran salido como están, en fin. Entonces yo creo que en esta disputa entre morenistas y correístas, yo creo que habrá que ver si hasta qué punto, por ejemplo, el señor Mangas es en realidad o ha sido en realidad una persona incondicional de Moreno. Yo le digo, ahorita con lo que ha pasado, más las cosas que ha mencionado el señor Mangas, le obligan ahora sí al presidente Moreno, no, incluso yo digo, sin esperar a las próximas consulta popular, a abrir los ojos y tomar decisiones realmente fuertes, definitivas dentro de su gobierno. Y ahí implica revisar. Usted, de alguna manera está llevándonos a pensar de que Mangas le pasaba todo al otro señor. Puede ser. Quería mantener la gerencia de todo el movimiento. Y Gonzalo, y si usted si un poco asumimos lo que usted dice, de que eventualmente, como decía también José,
se mantiene el señor del IES y no le topan, se mantiene el otro señor y no le topan, se mantiene el señor Eduardo Mangas, quién sabe, en una embajada, en otro carguito de bajo perfil y no le topan. Entonces yo creo que Lenín Moreno se está, digamos, de alguna manera, él mismo haciendo un daño, porque creo que ahora ante la opinión pública nacional, casi todos ahora sí pensamos que con las declaraciones del señor Mangas, prácticamente todo lo que ha dicho el señor Moreno es una mentira, ha sido un engaño, ha sido una intención de tratar de emocionarnos, de motivarnos de que este proceso es distinto, que es diferente, de que no solo es un estilo, sino un proceso distinto. Y parecería que más bien el guión ha sido el mismo. Entonces, Lenín Moreno, ahora, bueno, en las declaraciones del día de ayer, lunes, ha marcado una fuerte distancia, ha dicho que él es la única persona que puede, digamos, decir o hablar por sí mismo, pero nadie, ni ninguno de sus colaboradores puede hablar por él. Pero creo que la situación incluso se le pone cuesta arriba en términos políticos para Lenín Moreno y, por otro lado, le puede afectar grandemente a uno de los proyectos políticos más importantes, que es la consulta. La consulta popular está en peligro. El análisis suyo puede separarse de su condición de dirigente empresarial para verlo más objetivo, ¿sí? Patricio. Gonzalo, porque usted es un ciudadano libre e inteligente. Sí, mire, bueno, estimado Gonzalo, buenos días, José, Sebastián, un gusto de compartir este panel, un cordial saludo a la audiencia de Radio Democracia. Mire, los mensajes para mí que da Eduardo Mangas son muy, muy fuertes. Ya sabíamos que ganaron las elecciones por poco margen, eso ya lo supimos, que estuvimos involucrados en participación ciudadana con el conteo a boca de urnas. ¿Ustedes sí creen que ganaron las elecciones? O sea, mire, de lo que nosotros vimos, ganaron con muy poco margen las elecciones. Eso no es suficiente porque el 50%, aproximadamente el 50% de la población no está de acuerdo con el modelo correísta, y eso es lo grave de este mensaje. ¿Qué es lo que sucede? Para mí hay tres mensajes muy fuertes. La división dentro de los funcionarios cercanos, porque él mismo al principio de la grabación dice que él no está de acuerdo y ellos no están de acuerdo en formar un nuevo partido político. ¿Qué le quiere decir eso? Que estaba ya en una pugna con uno de los principales asesores externos del presidente Moreno. ¿Qué más le dice? Que el diálogo lo estaban haciendo para que la gente se sienta escuchada, pero las propuestas iban a ser rechazadas y que el equipo económico se mantenía. ¿Qué le quiere decir eso? Que quieren seguir con el mismo modelo económico del anterior gobierno, o sea, más de lo mismo, más gasto, más deuda, más impuestos. Entonces, básicamente que fue un juego, que fue una pérdida de tiempo para el sector empresarial sentarse en la mesa de diálogo. Se pelaron ustedes, como decimos en provincia. O sea, mire, se perdió el tiempo en general. ¿Se dejaron engañar? Mire, teníamos otras expectativas, como lo decía Sebastián, teníamos todos nos emocionamos porque vimos un cambio de estilo y pensábamos que el cambio de estilo iba a llevar a que el gobierno maneje de alguna manera diferente su política económica especialmente. O sea, son buenos actores en todo caso, las personas que convocaron. Mire, no lo sabemos. Y además, el tercer punto importante, la Comisión Anticorrupción, un tema disuasivo porque ya la otra comisión estaba llegando a casos claves. Entonces, si ustedes pueden ver la división dentro del partido, el diálogo no servía para nada y crearon una comisión anticorrupción para disuadir a la otra, más o menos para eso. Y finalmente, aquí sí debemos cuestionarnos algunos temas. La última palabra ya sabemos que la tiene el presidente porque el señor Mangas se fue a su casa. Y ahora, un tema muy importante que los ciudadanos debemos analizar. ¿Es esta la estrategia del señor Eduardo Mangas o es la estrategia del gobierno del presidente Moreno? ¿Qué va a pasar después de la consulta? Vamos a seguir con más de la misma estrategia política, es decir, el mismo equipo económico, pasar los mismos proyectos de ley. ¿A dónde vamos? Y yo creo, mire, yo conversé con el señor Eduardo Mangas en la sesión solemne del municipio de Quito, y de lo que yo pude interpretar, esa grabación apuntaba a unir a los gobernadores de Alianza País ante la llegada de Rafael Correa, según lo que yo pude interpretar que conversé con el señor. Ahora,
Mire, un tema muy preocupante para nosotros es, imagínese, a ver, mencionaban que no salen funcionarios, que no salen ciertos funcionarios, el señor del IES, 2 señores del IES, que sí, que la Contraloría ya ha hecho su dictamen y finalmente siguen en sus cargos, el presidente no toma decisiones. Y lo más preocupante, Gonzalo, porque hay un tema que a la ciudadanía le debe preocupar, es la economía. La economía no espera. El problema que tiene el Ecuador no es menor. 60% de la población económicamente activa no cuenta con una fuente de trabajo formal. Y no se están tomando soluciones alrededor de eso. Es más, sigue el emisario del consejero de la presidencia, que es el ministro de la Torre. Sigue con sus mismas ideas. Ayer fue gravísimo el anuncio del presidente. Mire, el veto es parcial y solo se va a tomar en cuenta el tema del dinero electrónico para ampliarlo para el manejo de los bancos. Seguimos con la corresponsabilidad de la liquidez en el manejo por parte de la banca privada. Seguimos con el problema de la superintendencia de bancos. Se va a manejar toda la información crediticia. Se radicalizan los compañeros de banca de la Pontificia Universidad. Se unen y se radicalizan más. Mire, no el equipo, ¿no? El equipo, mire, las órdenes quedaron ahí sembradas. ¿Es un equipo correísta? ¿Es un equipo que defiende el modelo radical de los jesuitas? No sé. No cómo van a defender el modelo de los jesuitas. Es un equipo ideologizado. Es un equipo que lo que pretende es sacarle más dinero al ciudadano. A los pobres. No, los jesuitas trabajan bien en todas partes del mundo donde van. ¿Cómo va a ser un modelo jesuita? Usted no es... trabajan bien. Los jesuitas, viendo mal, han creado valor a través del tiempo y han creado buenas instituciones, buenas empresas. Han creado poder político también. Sí, pues. pero no destruyen valor como hacen los jesuitas. Como hacen estos ideólogos. Claro. Estos ideólogos sí destruyen valor. Claro. Entonces, mire lo que está sucediendo. A mí sí me preocupa que este mensaje finalmente, claro, creó una polémica. Sin embargo, me preocupa que sí sea finalmente la estrategia del gobierno del presidente Moreno. O sea, sí, nos emocionamos, la gente vio apertura por falta del presidente, pero mire, finalmente son socialistas y el equipo de Lenín Moreno es socialista, entonces pueden seguir con más de lo mismo. Y eso es lo que debe preocuparnos de la grabación de Eduardo Mangas. ¿Pero quién ha ganado en este momento? Pierde Eduardo Mangas por su infidencia absoluta, total, pero gana este equipazo que tienen ahí montado desde la Universidad Católica, época estudiantil y todo lo demás. Y yo he leído últimamente cómo ha sido esa red de amistad y en qué coinciden, cuáles son los planes macros que ellos tienen en lo económico y en lo ideológico. No es un equipo así que así. Estos van a cosas bien grandes, primeros puestos, premios y todo lo demás. Compañeros de bancas, entonces ellos son los que están dominando la parte económica más que el mismísimo Correa, creo yo entender así. No sé si usted... Mire, el problema es que siguen, Usted está en el lado de Mauricio Pozo, por ahí. Mire, yo estoy en el lado del sector empresarial, que necesita salir adelante, porque necesita que le devuelvan competitividad. Y lo que nosotros vemos, a lo que usted se refiere, es que es el mismo equipo económico. Es el mismo equipo económico, son las mismas ideas. Este proyecto de ley tuvo que haber sido planteado durante la época del expresidente Correa, porque no es posible que se cambien 16 cuerpos normativos y existan tantas medidas que se tomen durante 100 días de diálogo. Es así de simple. A mí lo que sí me preocupa es que no se tomen decisiones como se la tomó con respecto al señor Mangas, con el equipo económico, y el señor ministro de Finanzas sigue ahí sentado en su puesto cometiendo los mismos errores y tomando las mismas medidas. Se sigue endeudando con un presupuesto de 34.800 millones de dólares que ni siquiera se van a ejecutar 30.000 millones de dólares este año. Un tema terrible, Gonzalo. No se puede dudar del morenismo del señor Mangas, José, porque incluso en últimas declaraciones realizadas ya en Europa por el presidente Correa diciendo, no me acuerdo de este Mangas, yo no me he reunido ni una sola vez. ¿Cómo es la cosa? Y el tercer tema que le planteamos al presidente saliente fue, hermano, tenemos que ir en serio en la lucha contra la corrupción. E ir en serio en la lucha contra la corrupción significa
simplemente abstenernos. Es decir, nosotros tenemos que actuar en una posición pasiva como ejecutivo. Como ejecutivo lo único que vamos a hacer es crear un frente de lucha por la transparencia. Esto refiere a otro tema que ya lo vamos a insertar, pero lo que Rafael Correa ha comentado es que nunca él ha conversado ni 5 minutos con el señor Mangas. No recuerdo reunión alguna con él. No tengo oficina ni asistentes, peor tiempo completo en Bélgica. Son de las tantas mentiras con las que un fanfarrón quería convencer a compañeros de que ellos eran los verdaderos revolucionarios. Ahí está lo que usted decía. José, lo que buscaba Mangas desesperadamente es preparar a las bases dirigentes de todo el país que tenían una reunión en la ciudad de Cuenca para convencer de que estos vienen con otros planes y que el único que les está diciendo y les asegura porvenir adecuado al partido y al movimiento Alianza País es el presidente Moreno. Y le salió a decir todo este inventario de cosas que ha ocurrido y entonces ahí complicó. ¿Dónde está la inexperiencia estratégica de Mangas? ¿O en qué se le fue la nota? ¿Le salió la fusa y la cosa se complicó para él, para siempre? ¿O realmente estamos bastante confundidos con su protagonismo en una situación de esta, aunque usted ya lo explicó en parte? A ver, Gonzalo, yo creo que lo que pasa es que la película es amplia y esa película dice, Gonzalo, que aquí no habría cómo equivocarse. Evidentemente que Lenín Moreno es del correísmo, o sea, es el mismo proyecto, pero es que es evidente. Yo creo que ese primer punto es clave, por eso ellos hablan de retornar a los valores y a los orígenes de Montecristi, queriendo decir con esto que el que de alguna forma desvió el camino fue Correa y que lo hizo en puntos en los que evidentemente eso termina siendo políticas de Estado, pero que al comienzo para ellos eran problemas de estilo. Entonces, si ellos sacan del camino a Correa, ¿con qué se quedan? Sí. Se quedan con el movimiento original y ellos son así. A ver, aquí no hay cómo equivocarse, es decir, esto no es un tema de ilusiones, de calenturas, de emociones, esto es un tema pragmático. Lenín Moreno es del proyecto correísta, es una variable del proyecto correísta, pero es el proyecto correísta. Esto no hay cómo cambiarlo. No, o sea, lo que dice Mangas evidentemente lo reafirma, y lo que dijo ayer Augusto Barrera también lo reafirma. Augusto, ¿qué fue lo que dijo? Dijo que ellos no van a hacer la política de otros partidos porque ellos ganaron las elecciones, etcétera. Entonces, esto digamos que es el horizonte, Gonzalo, que está hecho de un partido que cree que ganó, con un proyecto político que lo reafirman, con un líder que según ellos se equivocó, y entonces lo que están haciendo es depurando ese movimiento. Y los que colaboraron con eso y se escacharon, digamos, los que se salieron, ellos hay que o convencerlos a que vuelvan o sacarlos. Pero esto es así, es decir, aquí no hay cómo equivocarse. ¿Dónde está el problema? El problema no está en si Lenín Moreno va a cambiar, a mi parecer, por supuesto. El problema está en dos preguntas fundamentales de ese proceso. La una es si Lenín Moreno piensa ganar la consulta para sacar a Correa del juego político. Si la piensa ganar, ¿cómo la piensa ganar? Y segundo es si él gana la consulta y piensa gobernar después del 5 de febrero, ¿cómo piensa gobernar? Es decir, ¿cómo piensa quedarse en el poder? ¿Por qué, Gonzalo? Porque la sociedad ya entró en un desfase con este modelo. Un desfase. Por supuesto. La sociedad ya no quiere ese modelo. En un altísimo nivel. Por eso es que Lasso
obtiene casi 50% de votos, y por eso es que Lenín Moreno, porque supuestamente representaba una diferencia cualitativa con el correísmo, obtiene votos que son de simpatía, no son votos políticos, son votos por su persona. No son votos dados a su proyecto, son votos dados a su persona, porque su persona supuestamente representaba una diferencia con el modelo correísta. Entonces, los equivocados no somos nosotros. O sea, si hay ilusiones de que Moreno va a hacer otra cosa que lo que es, ahí sí hay un problema. Pero los equivocados, a mi parecer, son los morenistas este rato. ¿Por qué? ¿Quién está disparándose en los pies para ganar la consulta? Nosotros que estamos diciéndole, o sea, la opinión o el país que está esperando cambios, que está esperando atención a la economía, que está esperando que los corruptos salgan del camino. Cuando él dijo cirugía a la corrupción, bueno, aparece un señor que no explica cómo compra las casas y el señor sigue en el cargo. A ver, ¿quién se equivoca? ¿Nosotros o se equivocan ellos? ¿Cómo es el cuento? Seguro. Se están equivocando ellos. Y Lenín Moreno, Gonzalo, está errando. Es decir, hay un problema estratégico que no depende de Mangas ni... Hay un problema estratégico. ¿Cómo piensa ganar la consulta popular Lenín Moreno? ¿La piensa ganar haciéndose el ciego Lenín Moreno con los temas del señor del seguro, el señor Richard Espinosa? ¿Así piensa ganar? ¿Piensa ganar socapando las actuaciones del señor Iván Espinel? ¿Piensa ganar Lenín Moreno la consulta manteniendo en su cargo al señor Ochoa? Piensa ganar, es decir, a ver, pongámonos de acuerdo, así piensa ganar no sabiendo qué va a hacer con las minerías, etcétera, etcétera. Piensa ganar así, piensa ganar haciendo ambiguo con los Yasunidos y no diciendo exactamente qué va a pasar en el Yasuní. Así piensa ganar. Gonzalo, él está poniendo en peligro, él y su gobierno están poniendo en peligro la consulta. No la ciudadanía que lo critica. Esto de una veda de críticas al presidente o de pedirle coherencia es un absoluto sinsentido. Porque los demócratas del país, que durante 10 años hemos dado la cara para volver a tener instituciones, para volver a tener ciudadanía, para volver a tener democracia real en el país, o sea, ¿qué tenemos que hacer? O sea, tenemos que irnos de vacaciones 1 mes, 2 meses, ¿cuántos meses? Hasta que pase la consulta. Es imposible, Gonzalo. Entonces, Lenín Moreno es el que tiene que ser coherente. Él y su gobierno. Él tiene que ser coherente. Y él tiene que decirle al país, desde ahora, no esperar el 5, sino poner en línea sus actuaciones ahorita para que el país vea efectivamente que vale la pena jugarse y darle al señor un cheque, ya no en blanco, pero darle el cheque para la gobernabilidad, porque supuestamente quiere regresar a la democracia, a la institucionalidad y a la ciudadanía. Y agregaría una cosa, Gonzalo. Es inaudito que el gobierno crea que los ciudadanos podemos seguir tolerando. O sea, ahí me parece que se está escachando el presidente y se está escachando el gobierno. Porque la ciudadanía, Gonzalo, está 10 años oyendo a gente que es corrupta y que dice que son de manos limpias. La ciudadanía está 10 años oyendo a arrogantes que dicen que así es el respeto en democracia con el otro. O sea, la ciudadanía está ahita sí, de todo esto. Y el presidente tiene, Gonzalo, que romper ese ciclo. ¿Cómo podría reflejar su descontento ya en la consulta propiamente dicha? Si es que está desorientada este momento, confundida, absolutamente confundida, inclusive en la medición de la ética política del propio presidente, nos dice, y me refiero al respetable presidente Moreno. Dicen, no ha sido de palabras, algo nos está escondiendo, nos está jugando a doble juego, montones de cosas que hipotéticamente puede pensar la gente, pero la sociedad ecuatoriana está en este momento confundida.
absolutamente confundida. Y qué bueno que Eduardo Mangas, con sus infidencias, nos haya hecho caer en cuenta de que ellos están jugando a quién gana el liderazgo en el movimiento, porque no debemos tener ningún... Están jugando, compitiendo en base a quién es más radical. ¿Cómo le ve usted como politólogo, como estudioso de las ciencias políticas y de la dimensión política y social de nuestro país de esta hora? Gonzalo, gracias. Bueno, se aprecia que, como le decía anteriormente, hay una fuerte disputa al interior del correísmo, al interior de Alianza País. Y esa disputa fuerte de Alianza País, claro, ha llevado a que de alguna manera el mismo señor Mangas, para tratar de nuevo, de alguna manera, reconquistar a ciertos líderes políticos, tenga que de alguna manera reafirmar básicamente como esta especie de doctrina o declaración originaria de la esencia del correísmo o de lo que fue el proceso de la Revolución Ciudadana. Entonces usted va a ver que generalmente cuando le pone una sola mesa, le pone a un correísta y le pone a un morenista, la disputa es no tanto sobre temas fundamentales, por ejemplo, del país, ¿no? El tema de la economía, o el tema de la libertad de expresión, o el tema de la democracia, o el tema del respeto y garantía de las libertades y derechos, sino el tema es un poco quién es más fiel a los principios originarios del correísmo o del proyecto político de la Revolución Ciudadana. Y me parece que eso está muy mal. Me parece que en el caso, por ejemplo, del mismo Mangas, no sé si a la final, aunque son declaraciones de él mismo, son declaraciones que de alguna manera también supongo que habrán sido conversadas con Lenín Moreno, con el equipo político, el equipo estratégico de Lenín Moreno. Y digamos, pone al descubierto una serie de circunstancias, de hechos que son, como les decía, preocupantes. Y en el caso, por ejemplo, de lo que se acaba de escuchar, yo creo que, y como decía igual José, es como que se han metido el tiro en el pie, ellos mismos. Y ahorita la situación realmente se le pone cuesta arriba a Lenín Moreno, ya no tanto solamente por el tema o el debate que puede surgir sobre las 7 preguntas, sino van a haber otros elementos fuera de las 7 preguntas que pueden incidir fuertemente en la misma consulta popular. Y ahí vienen, por ejemplo, el tema de la lucha contra la corrupción, el hecho de que todavía, por ejemplo, el señor Moreno mantiene en su gobierno a personas que no son, digamos, las más confiables. De parte de la ciudadanía. De parte de la ciudadanía. Y ahí ha mencionado el mismo José a Iván Espinel, que ha habido realmente denuncias importantes. En el caso, por ejemplo, del mismo señor Ochoa, bueno, ese es un aspecto que habrá que ver qué es lo que pasa. Claro que él no es funcionario del gobierno, sino él es un superintendente de la información y la comunicación. Pero hay otros funcionarios. Pero ese tipo puede chantajearle y duro al morenismo. Claro, pero igual también. Entonces también actúa por temor. Lamentablemente se actúa por temor también. Hay cosas que están dichas y están realizadas. Y hay compromisos de carácter ideológico, por eso no me dan bola que lo que estamos asistiendo es a una pelea de radicalismos. ¿Quién es más radical? ¿Quién es el verdadero hombre que refleja el izquierdismo de Alianza País? A ver, yo voy a aclarar algo, Gonzalo. Tal vez cuando estamos en un ambiente o en un ámbito más de gente de Alianza País se puede dar eso. Pero creo que ahorita hay un tema de disputa política por consolidar el poder. Y creo que, digamos, en ese sentido, la batalla ya le tiene ganada a Lenín Moreno. Y ya casi ganada la batalla, es totalmente desafortunada de las declaraciones del señor Mangas, porque de alguna manera le echan abajo, golpean la legitimidad de Moreno. Entonces, vea usted que prácticamente, por ejemplo, ahora, si es que de alguna manera avanzan con la consulta, que ese era un tema también que estaba como pendiente, que peligraba la realización de la consulta. Si se realiza la consulta, prácticamente Moreno ya tendría
un consolidado hasta cierto punto su poder, con la posibilidad de remover jueces, poner fiscal, contralor, procurador, que yo he insistido de que el tema no es descorreizar el país, sino reinstitucionalizar el país, no donde sacamos a los unos y ponemos a los míos. Y creo que en ese sentido ya ha avanzado hasta cierto punto Lenín Moreno, ya tiene una mayoría en el Congreso, que eso era un tema también importante y que era cuesta arriba. Ahora lo que faltan también simplemente, digo yo, es una recomposición o reestructuración, por ejemplo, en el CAL. Una reestructuración en las comisiones, por ejemplo, del Congreso, porque ve usted, los mismos correístas de Alianza País son los que le están complicando la vida a Lenín Moreno. En esta misma ley económica que se acaba, ve usted, Pavel Muñoz, cambió, reestructuró prácticamente todo a su gusto, incluso consultando al mismo Correa. Entonces, hay ciertos funcionarios, hay ciertos diputados, hay ciertos asambleístas que no están del todo alineados completamente con la línea de Moreno. Pero en esa disputa yo le diría que ya Lenín Moreno, esa disputa de poder ya la tiene ganada. Y creo que ahí, en ese sentido, si ya la tiene ganada, es como innecesario ya para Moreno tratar de mostrar si es que es más papista que el Papa o si es que es más socialista que porque incluso hay que leer lo que pasa en el país. Y como decía el mismo José, o sea, el país se cansó hasta cierto punto de 10 años de corrismos, de falta de democracia, de falta de libertades, de un crecimiento rampante de la corrupción. Y creo que el proyecto político como tal está fracasado, murió, y tratar de rescatar e incluso tomarse en ese país es un sinsentido. Entonces, ¿para qué, por ejemplo, hacer ese esfuerzo? Más bien lo que habría que tratar, más bien, y ahí me refiero al tema político, al tema económico, incluso creo que yo pienso que en el caso del manejo económico, ciertamente, como usted dice, está manejado por un cierto grupo de economistas que han salido de la Escuela de Economía de la Católica, que creo que así no piensan el resto de facultades, que la Católica hay una cierta diversidad. Pero si usted un poco contextualiza lo que un poco ellos proponen, con lo que está proponiendo, por ejemplo, economistas de alto nivel, pensemos en Perú, Colombia, Chile, Brasil, Estados Unidos, yo creo que estamos encerrados o estamos hablando de una economía de hace 40 o 50 años, correcto, algo ya ha superado hace muchísimo tiempo. Entonces, yo creo que en ese sentido es necesario recuperar nuevas ideas o más bien oxigenar el tema del manejo económico en función de la realidad. Para los empresarios, ¿de qué tiene miedo el presidente Moreno para renovar, por ejemplo, no solo su modelo, sino los actores que tienen que hacer posible un cambio radical del modelo económico que no nos ha dado ningún tipo de resultados? Pero no porque sean conveniencias empresariales. El mismo país no ha advertido cambios hacia el desarrollo, hacia atraer inversiones, hacia generar empleo, hacia todas las cosas que quiere la gente, activar la economía. Ahora estamos en un proceso de deflación, equidistantes de otras realidades de la misma región. No sabemos a dónde caminamos. Le tienen mareado hasta el mismo Fondo Monetario Internacional. Son listos para explicar cosas que no existen. Entonces estamos viviendo dos mundos distintos en materia económica. Allí, ¿qué cabe sugerirle o pedirle o exigirle al presidente Moreno? Valga este incidente que se ha gestado. Sí, lo que usted dice es cierto. Yo creo que más allá del cambio que se tiene que hacer en este momento, el presidente está muy preocupado por el tema político y por el tema social y no le está dando la importancia necesaria al factor económico, que es lo más importante en este momento. Y eso es una equivocación histórica terrible, si es que eso está ocurriendo. No, yo creo que está mal asesorado, yo creo que está confiando en la gente que no va a llevar al país hacia una reactivación como la que necesitamos. Yo creo que inclusive, mire, ya entrando al tema, ya además de económico-político, creo que la consulta la ganará el presidente. Yo no creo que eso sea un problema. La popularidad del presidente ha subido por el simple hecho de que la gente quiere un cambio por el estilo del presidente. Todos nos emocionamos. No quedan dudas en lo que significa la consulta. El presidente Moreno respecto a lo que realmente él buscaría hacer en el futuro. Es que mire, yo voy a ser práctico en este momento.
Yo, ¿cómo veo cómo veo las cosas? Ya. El presidente va a ganar por un voto anticorreísta y por su apertura al diálogo, por su personalidad, cosa que a la Por gente le ha su gustado perfil. mucho. Va a ganar también porque seguirán cada 2 semanas seguirán cortando cabezas en cuanto a aparecerán más involucrados en temas de corrupción. Entonces eso le da popularidad. Eh, el problema es qué viene después. ¿Qué es lo que va a suceder? A ver, el día después de la consulta, el presidente va a seguir con el mismo equipo económico, va a seguir en esa tendencia del mal manejo, con un presupuesto alto, con una deuda alta, con más impuestos para el consumidor, con más impuestos para el empresario. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Va a irse hacia un modelo político donde podría ser mucho más práctico, como el presidente de Bolivia? Es decir, sí, su discurso puede seguir siendo el de izquierda, pero puede manejar con orden la economía. Va a seguir como el modelo que fue sandinista en su debido momento y ahora ya está atrayendo inversión, como es Nicaragua, que me parece que crece a más de 4 puntos al año. Entonces, ahí es donde el presidente lo que va a necesitar es, bueno, definir, va a llamar a una transición que le permita tomar decisiones. ¿En qué temas? Él tiene que llamar a un gobierno de unidad nacional para poder gobernar. Tiene que hacer los cambios, libertad de expresión, economía. Entonces, lo político y lo económico, ahí va a estar la clave de todo. ¿Con quién va a manejar la política? ¿Con quién va a manejar su estrategia política? ¿Cuál va a ser su discurso? ¿Y cuál va a ser su realidad en cuanto a su intención económica? Porque hay un tema que no podemos dejar pasar por alto. ¿Qué tuvo que hacer durante estos meses? Es tratar de mantener un bloque unido, al bloque de Alianza País, ¿para qué? Para poder tranquilamente llegar a la consulta popular y ganar las elecciones. Bueno, eso ya no está complicado hoy por hoy, porque ya se fueron por encima de la Corte Constitucional, muy bien hecho, por decreto va a la consulta popular, entonces en febrero ya sabemos qué es lo que va a suceder. Ahora tiene que tomar las cosas con calma para no tener un riesgo dentro del gabinete, asumo, en cuanto al manejo político, para poder tranquilamente pasar el 4 de febrero y poder ya sentarse sobre el potro. Y eso es lo importante. Perdone, Patricio, pero al señor presidente lo hemos notado que se molesta el instante en que le dicen que está derechizando a su administración. Él pelea Es que no lo está haciendo. ideológicamente, pero para este momento de transición. Sí, lo que pasa es que no lo está haciendo. Y mire, yo creo que ahí hay una falta yo creo que, mire, si es que no hace los cambios, es porque realmente está convencido. Porque no... Está convencido del modelo socialista. del modelo socialista. ¿Por qué? Porque yo le digo, lo vimos, ganó las elecciones por tan poco margen. La gente, en este momento, ¿qué es lo que le preocupa al ciudadano común y corriente? ¿Qué es lo que le preocupa a las bases? A quien va a votar en su mayoría por las 7 preguntas. Le preocupa, sí, tener una fuente de trabajo, poder mantener a su familia, que su hermano, su primo, su papá, su hermana, su madre, tengan dónde trabajar y que puedan traer ingresos al hogar. Eso es lo que le preocupa. Y para que se reactive la economía, mientras más pronto tome medidas, dándole algo de flexibilidad en cuanto a tributos y contratación al sector privado y bajar también la energía eléctrica, más rápido se va a conseguir reactivar la economía. Y mire lo que ha pasado. En Argentina, los argentinos, eso es un ejemplo, tuvieron que pasar por ajustes, por el cambio de modelo de Macri. Y mire, ganaron de nuevo las elecciones pero hay una legislativas. pobreza tremenda también en Argentina. Pero enterraron al modelo del socialismo del siglo XXI, Sí. cosa en que nosotros deberíamos trabajar en este momento. José, con lo que quiera usted continuar, porque aquí lo que falta es nuevas aportaciones, ¿no? Yo quiero evitar preguntarles. Gonzalo, me parece que el tema de la consulta yo no lo doy por ganado.
Y yo creo que el gobierno y la ciudadanía debiera pensar, porque el tema de, el tema de la consulta, si el tema de la consulta es enterrar a una persona, o sea, estamos como país gastando mucho dinero para enterrar políticamente a una persona. Si el tema del país es la democracia, es la reinstitucionalización, es volver a los valores de la democracia, significa, Gonzalo, que estamos en este momento. La campaña no puede ser la campaña de ir a hacer cositas sobre la consulta. Lenín Moreno puede ganar la consulta, por supuesto. El país la tiene que ganar esa consulta, la tiene que ganar para enterrar un modelo. No sé si no es sería más directo enterrar a Correa. No, es decir, no lo sé, Gonzalo, pero en lo personal, o sea, a mí parece que el problema es enterrar el modelo de Correa. Correa representó perfectamente lo que la gente quería durante 10 años. Eso tampoco la gente se puede tapar los ojos. Aquí el problema de la película no fue el malo, no fue Correa. No fue Correa, fue un modelo que representó perfectamente el modelo. Correa. Si el país este rato hace conciencia de que ese modelo no da mayores libertades, no da mejores ciudadanos, no da mejor país, no da mejor producción, no da un sector privado que sea vivo, que sea dinámico, que pueda producir trabajo, ese es el modelo que hay que enterrar. No a Correa. Correa es una persona, o sea, es un personaje que además ya vimos, Gonzalo, la gente le retira los afectos así como se los dio. El problema no es Correa, yo reitero, el problema es el modelo que Correa representó. Entonces, la campaña no se puede hacer con lemas y con eslogans, se tiene que hacer con políticas, se tiene que hacer con hechos. Lenín Moreno, Gonzalo, si quiere ganar la consulta, tiene que producir hechos. Hechos. Está contra la corrupción, produzca hechos, señor. Está por, Gonzalo, un sector económico vivo. Gonzalo tiene que producir hechos. Le doy un ejemplo, Gonzalo. El presidente dice, vamos a quitar la trimitología del país. Y dice que la va a simplificar. Gonzalo, ¿dónde está la comisión que la está estudiando? ¿Dónde está el ministerio encargado? ¿Cuántas reuniones han hecho? ¿Cuáles son? ¿Dónde está la lista de cosas que van a suprimir? ¿Dónde está? No producen hechos, Gonzalo. ¿Qué sirve de más? Entonces, si no se producen hechos, evidentemente que ahí hay un problema. Y me parece, Gonzalo, que si la consulta, el presidente no la enfoca y el gobierno no la enfoca alrededor de vamos a producir confianza y vamos a producir credibilidad alrededor de hechos y no de discursos, y no de eslogan, y no de más propaganda. Ya nos prometieron que van a hacer propaganda, es decir, ya nos van a decir que están haciendo casitas, etcétera, etcétera. Eso, Gonzalo, me parece que es volver al pasado. Es decir, aquí lo que el país está esperando son hechos que rompan y que den la posibilidad de crear velocidad en la ciudadanía, velocidad en el sector económico, es decir, de que sea un país vivo. Y eso no necesitamos lemas, eslóganes, no sé qué, discursos, más ruedas de prensa. Necesitamos hechos. Y dos, Gonzalo. El gobierno tiene este prurito porque todos tus amigos son gente educada en si son de derecha o son de izquierda. Es decir, viven en el siglo XIX todavía, siglo a comienzos del XX. Entonces, ahorita dicen, no, es que si nos acusan de derechización, no somos de derechización. Gonzalo, este país no aguanta ser de izquierda o de derecha, este país tiene que ser pragmático. Tiene que ser pragmático. Por supuesto que hay que proteger los sectores más desfavorecidos, creando oportunidades para que ellos puedan también progresar. Por supuesto que sí. Por supuesto que necesitamos una mejor educación pública. Por supuesto que sí. Pero resulta que ahora estamos trabajando en pruritos. Eres de derecha, entonces frenaos. Eres de izquierda, entonces ser de izquierda parece que es la panacea. ¿Y cuál es el resultado para el país? Entonces, me parece que eso es un falso dilema. Y yo concluiría con esto, Gonzalo. Es un falso dilema porque el país que recibió Lenín Moreno tiene, para reinstitucionalizarlo, tiene que trabajar tanto este país, para volver a una economía donde el sector privado sea fuerte y donde el Estado sea meramente un regulador. Toca trabajar tanto en la parte
legislativa, en la parte de desmontar todo este armatoste jurídico que se hizo. Toca trabajar tanto que este gobierno, Gonzalo, si cree que puede ser un gobierno de tendencia, se va a estrellar. Se va a estrellar. Este gobierno tiene que ser un gobierno de transición, Gonzalo. En los 4 años. ¿De transición a qué? Porque desmontar el gobierno de Correa no se va a acabar, el modelo de Correa no se acaba con la consulta. Queda armado todo. Sí, el señor montó 10 años, Gonzalo, de leyes, ordenanzas, decretos, etcétera. Todo está amarrado, todo está bloqueado. Entonces, decir que el gobierno y ponernos a pelear por si es un poquito más de derecha, un poquito más de izquierda, Gonzalo, el presidente tiene, y ojalá no se equivoque, como se equivocó Correa. Correa tuvo la oportunidad histórica, por la capacidad de convocatoria, por su liderazgo, por lo que generó al comienzo. Tuvo la capacidad de hacer un gran país. Y los recursos. Y los recursos. Ojalá Lenín Moreno, en este momento que es otra vez un momento de convocatoria, otra vez, alrededor de ciertos valores, Gonzalo, de recuperar la democracia, de volver a ser país, de volver a ser una democracia con la separación de poderes, etcétera. Ojalá Lenín Moreno entienda, ojalá digo yo, o sea, lo que podemos esperar. ¿Qué tiene que entender el presidente Lo que podemos esperar Moreno? es que no tiene, Gonzalo, no tiene el capital político necesario si quiere hacer un gobierno de tendencia, porque va a polarizar de nuevo al país. Pero sí tiene capital político si quiere hacer un gobierno de transición y un gobierno para todos los ciudadanos. Sí tiene, porque eso es lo que la mayoría de gente espera después de 10 años, Gonzalo. ¿Por qué quería Correa que pierda Moreno? Fácil. Esa es la... Fácil. A ver. Fácil, Gonzalo, porque es lo más fácil era entregarle a Lazo el poder ejecutivo, y él lo dice, y lo dice Mangas en su audio, y gobernar desde el Estado, desde todas las instituciones. Es fácil, él lo dice en su grabación, en su audio. Era secuestrar de alguna manera a Lazo, teniéndolo absolutamente, darle el poder ejecutivo, tenerlo, pero secuestrado desde todos los lados. ¿Qué era fácil? Convertirlo en chivo expiatorio. Todo lo malo que no se hacía en el país iba a ser de Guillermo Lazo. Con eso él podía en el 2021, Gonzalo, sin que le hicieran a él pagar la factura, sin que le responsabilizaran de la factura que dejó al país, poder volver en el 2021. Entonces era muy sencillo. Ese era un plan maquiavélico de Correa, que incluía también ponerle una carga espantosa y por eso no quería el presidente Moreno aceptar como binomio a Glass, porque le complicaba más al binomio, pues no, o sea, lo hacía, habiendo las cosas de otro modo, lo hacía de adrede, que quería imponerle a Glass, que tenía pésimas calificaciones sociales o algo por el estilo. ¿Usted qué opina de las verdaderas intencionalidades que tenía? Y ahora que les toca escoger a uno y a otro, ¿cómo redondear la captación del movimiento? La captación del movimiento. Ahorita está en 2 hombres. Correa se fue llorando. Se le ve claramente que unas lágrimas de rabia, de impotencia y todo lo demás. No era sudor, pues. Era sudor de sufrimiento que salían por los ojos, pues no. Entonces, el hombre o estaba haciendo teatro o simplemente la impotencia y las ganas, digamos, y la frustración que había obtenido de toda este viaje de aventura en el que él tenía mejores perspectivas, esperanzas. Eso no se dio, pues. Eso no se dio. ¿Qué opina usted, distinguido Sebastián Mantilla Vaca? Tenga la bondad.
Sí, Gonzalo, yo creo que Correa tiene una gran frustración porque incluso no le han salido las cosas como él pensaba. En un principio, siguiendo un poco el razonamiento de José, si en un principio pensaron que no iban a ganar las elecciones y que iba a ganar las elecciones Lasso, iban a quedarse con prácticamente todo el poder, iban a esperar, digamos, 4 años a que sean 4 años realmente complicados para el país y que él regrese en el 21 con todas las posibilidades. El otro escenario era, claro, que sí ganen las elecciones, pero por eso insistía también Correa en ponerle a Glass en la vicepresidencia, porque pensaban incluso que Lenín Moreno, por su estado de salud, no iba a durar sino 6 meses, 8 meses, y que algún momento, tarde o temprano, Glass asumiría la presidencia y a la final él seguiría en el poder, con posibilidades también de regresar en el año 2021. Entonces, en ese caso tampoco se le ha ido bien, e incluso no le fue bien. Tenía muchas opciones entonces Correa, entonces maquiavélicamente. Claro, y pensó incluso que también con una cierta presión, al tener también los otros poderes, iba a presionar a Moreno para que a la final un poco arrinconarle y tener a alguien como incondicional. Entonces tienen la justicia, tenían la fiscalía, tenían la contraloría y con eso le iban de alguna manera a coaccionar, digamos, a Moreno para que de alguna manera siempre se mantenga en la línea correísta o acepte un poco las órdenes de Correa. Y prácticamente ahí, claro, Lenín Moreno dio una especie de un giro, una ruptura que comenzó primero con un estilo y vea usted algunas cosas que han pasado. Y un poco regresando a la reflexión que se hacía anteriormente, creo que el tema de la consulta tampoco no se puede decir que está plenamente ganada. Hay, como usted puede ver, en las últimas semanas han habido, digamos, como goles o golpes, por ejemplo, que ha favorecido por un lado a veces al morenismo. Y en este caso, en el caso de las declaraciones de Mangas, han sido un golpe más bien en contra del morenismo y que si no complica el tema de la consulta le va a bajar un importante número de puntos en ciertas preguntas. Creo igual que si es que eventualmente progresa el tema de la consulta y se aprueba la consulta, yo creo que a Moreno sí le conviene de alguna manera no tratar de rescatar el proyecto originario, sino más bien en ese sentido ser pragmático, como se ha dicho. ¿Y ser auténtico? Y ser auténtico. Y en ese caso yo le diría a Gonzalo, ¿qué es lo que eventualmente yo rescataría de los 10 últimos años? Tal vez el tema del tratamiento de lo social, de la preocupación por el tema social, de mantener políticas sociales que vayan dirigidos a varios sectores de la población. Esa agenda no debe ser tocada. ¿Sí? Esa incluso yo le diría que podría potenciarse muchísimo más. Y creo que en ese sentido Moreno ya ha dado el primer paso al plantear este proyecto del plan de vivienda. No solo de vivienda, sino el plan Toda una vida, que es básicamente como un super plan dirigido a los distintos sectores de atención prioritaria, que son niños, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, etcétera. Creo que si es que eso lo hacen bien, y creo que para eso el señor Espinel creo que es la persona más indicada, así es. Mencionemos de paso. Pero sí es que, eso sí le digo, tendría que ir acompañado con un cambio radical en el manejo económico y en el tema político. Y entonces ahí sí, ¿qué es lo que yo diría? Luego de la consulta, que pensar entonces no tanto en ser una continuidad del modelo político del correísmo, sino más bien en tratar de fortalecer la democracia. Recursos. Y entonces ahí va a defender su derecho a rescatar estos recursos, fregándonos un poco a los empresarios, a los emprendedores, con mucho impuesto o exagerado nivel impositivo. Si llega a niveles extremadamente desproporcionados, pero de alguna parte tienen que salir los recursos. Tampoco los milagros son gratis. ¿Qué piensa el empresariado cuando se opone a rajatabla a los impuestos? Es que obviamente que nos oponemos a los impuestos porque necesitamos competitividad. Por el destino que van a tener, pero estamos manifestando que el destino es bueno. No, el destino no es bueno si es que siguen con el mismo modelo económico, porque no va a poder trabajar en el plan Ni Una Vida ni en el plan Vivienda si no llega inversión al país y si es que el gobierno no recauda más. Es así de simple. Es lógico. Mire. Eso también es válido. Es claro. Simple, mire, para recaudar más a mediano plazo, no le digo a cortísimo plazo, si es que baja los impuestos, obviamente que en enero, febrero, marzo no va a recaudar más, pero si es que le damos la competitividad necesaria a la empresa para bajar los precios, para exportar más, para que el
ciudadano pueda comprar más. Muy Para bien, comprar más es un círculo virtuoso y la economía empieza a crecer. Lo que pasa es que se necesita una decisión política para hacerlo. Es decir, señores, vamos con un nuevo plan económico. Sí, nos tenemos que endeudar puntualmente para la reactivación económica, porque vamos a dejar de percibir en un inicio impuestos. Claro. Eso sí es. Y yo- Perdone, Patricio, ¿a ustedes no les fue requete bien en la época correísta como empresarios? Es que- ¿Ustedes ganaron mucho dinero? ¿Hubo recursos? es que mire, ¿Hubo demanda? ¿Hubieron niveles salariales adecuados como para que ustedes siempre se dice sean lo los mismo, logrados que en durante esta el boom, parte de sí, no, pues, pero una década pero está que han bien. crecido tremendamente Mire, y ahora lo que usted dice sí se creció durante algunos años, ya en el 2014 se empezó a complicar la economía, pero está bien. Pero lo que no puede pasar es que eso no sea sostenible, porque si es que no es sostenible, tarde o temprano tiene que venir un ajuste por parte del gobierno, por parte de la ¿y por empresa. qué no aceptan el ajuste morenista? Porque no es un ajuste, está siguiendo lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Si es que el Ecuador ha sacado a mucha gente de la pobreza. ¿Y cuál es el riesgo con este tipo de modelos? Que la misma gente puede entrar nuevamente a la pobreza. Y eso es gravísimo, es muy grave, es un problema social que no es menor. Entonces, se deben tomar medidas, se debe reactivar la economía, pero todo se lo tiene que hacer por medio de la decisión política y un equipo económico, tal como lo que mencionó José. Equipo pragmático, Claro. no tiene que ser de derecha, no tiene que ser de izquierda, Claro. sumar y restar. Si yo no voy a llegar a recaudar este año 14,000 millones de dólares, ¿cómo voy a tener cómo voy a pasar un José, proyecto de ley? Una agenda de caridades no le va a hacer bien al país, casi es lo que dice el empresariado ecuatoriano. Lo que necesitan es trabajo, lo que necesitan es un crecimiento de la economía, una activación de la economía, de la empresa privada, de las iniciativas privadas. Pero lo que está ofreciendo Moreno son planes que aluden a caridades para sectores muy puntuales. Gonzalo, es que en el fondo Y de eso la pueden pregunta, decir, no es que yo digo, Sí, yo pero- no aseguro, sino que estoy poniendo escenarios. el fondo de la pregunta lleva a una respuesta. A ver. Lenín Moreno tiene, con las condiciones que hay en este momento, favorables desde el punto de vista político para él, muy desfavorables desde el punto de vista económico, porque tiene que efectivamente ahora sí medir y ahora sí violar algunos tabúes y mitos de esa vieja izquierda, Gonzalo, que creyó que el Estado era la panacea. Entonces, el problema en este momento y el reto fantástico que tiene Lenín Moreno por delante y su equipo es, si ellos quieren decirse progresistas, y está bien que se lo quieran decir, Gonzalo, otros se dicen de derecha, está bien, esa es la democracia. Si quieren decirse progresistas, el reto que tienen es reinventar, Gonzalo, una tendencia en el país que sea capaz de producir riqueza para poderla distribuir. Muy bien. Porque si no se produce riqueza, Gonzalo, no hay de dónde. Eso es lo que yo digo. Entonces, Claro. ese es el reto profundo que tiene este Eso es rato lo el que yo morenismo. digo. Es, Gonzalo, reinventarse. No volver a los orígenes de Montecristi, no sé qué. Eso me parece un esperpento. Eso ya fracasó, Eso es un pues. esperpento. Claro. Pero, si ellos quieren, y legítimamente en democracia, Gonzalo, hay tendencia, si ellos quieren decirse progresistas, y está, reitero, bien que se lo digan, el reto es cómo democratizar al país, ese progresismo, cómo reencontrarse con la democracia, cómo reencontrarse con las instituciones y cómo producir riqueza, Gonzalo. No se puede solamente meter un Estado que meta la mano en los bolsillos de los ciudadanos para él hacer populismo. Gonzalo, ese es el ciclo que hay que cerrar. Muy bien. Muchísimas gracias, Patricio, José. Muchas gracias, maestro. Queremos anticipar la comparecencia de dos exalcaldes. A ver, son dos, ¿no? Y yo quería que sean 4, pero no pudimos convocarlos. Que les vaya muy bien, doctor Sebastián Mantilla. Siempre nuestro afecto y gratitud para usted, lo propio para José, para los 4 pelagatos. No hablo de los de la Cámara de Comercio, no. Exactamente.
Muy bien, no. Unos vaciles de confianza. El general Paco Moncayo, el señor economista Roque Sevilla, lo voy a tener a los tiempos a Blasco Peñarrera Solá, que fue también presidente de la Cámara de Comercio de Quito, así es. Y bueno, estos tres caballeros van a hablar de los planes de contingencia que deben llegar a ser un frente poderoso, interinstitucional, con ayuda de los militares, con ayuda de los policías, de las barriadas, de los líderes más significativos en términos gremiales. Necesitamos políticas de contingencia para una multiplicidad de fragilidades que tiene la ciudad de Quito, la capital de la República y en general todo el país. La fragilidad de la ciudad depende de factores humanos, naturales, muy complejos y exige tomar previsiones. Tiene esas previsiones, tiene un cuadro de, ¿qué podríamos decir? De planes de contingencia, de actividades solidarias, de motivar a los segmentos más importantes de una urbe tan grande, tan confundida y tan dilatada en sus soluciones. Acabamos de contemplar la fragilidad de la ciudad con esto del agua potable, por ejemplo. No tuvimos un plan de contingencia, estamos muy divididos, estamos tremendamente dispersos y hay mucha tela que cortar. Quito y su fragilidad, en breves instantes con Moncayo, Sevilla y Peñarrera Solá. Señoras y señores, aquí está Democracia Buscando la Verdad. Gonzalo Rosero, credibilidad